Muy bien, mi querida Paz. Vale. Ya vamos a iniciar el día de hoy, ¿verdad? Con esta charla tan emocionante que es una primera entrega de parte tuya, cultivar mi cuerpo con conciencia y amor. Y luego el 23 de abril vamos a tener la segunda entrega con Romina. Así que te dejo, el espacio es tuyo y te escuchamos, pero con muchas ansias. Gracias, Gracias, Paz, por querida estar aquí. Made. Y gracias a Bueno, todos contarles por estar que acá. cuando Made me invita, digo, ¿qué nombre ponemos? Primero para que sea atractivo y diferente, pensando que es de el ser, para no ser la tradicional presentación que hablamos de qué comer directamente. Yo creo que aquí es el enlace precisamente de ver cómo nos vemos, qué nos gustaría hacer. Entonces aquí, antes de comenzar la presentación, les voy a pedir que escriban en el chat una pregunta muy simple. ¿Les gusta su cuerpo? ¿Sí? ¿No? Quizás. Vamos a pensar en el cuerpo del hoy, en el cuerpo del 2022. ¿Estoy conforme con mi físico? Luego de hacer esta pregunta así como tan directa antes de comenzar con el tema, viene la segunda. ¿Cómo se veían en la etapa de adolescencia? En esa etapa de adolescencia, ¿tenían conciencia a nivel físico? ¿Les gustaba su físico? Les di unos segundillos para poder responderla. ¿Y qué tiene de interesante estas preguntas? Es que muchas veces cuando nosotros nos acercamos a hablar de alimentación, diría que casi el 100% de las personas, la mayor motivación que tiene es la parte física. Muy pocas refieren, por ejemplo, temas de salud. Muy pocas refieren mejorar condiciones de calidad de sueño, mejorar dificultades gastrointestinales, etc. Porque increíble que en la cultura que vivimos ahora, mucho de lo estético es lo que mueve, lo que tendemos a mover. Y a propósito de eso, aparece un concepto que está cada vez más en boga, que seguramente lo habrán escuchado, que es la gordofobia. Esta aversión frente a personas que tienen un grosor mayor, donde nos condiciona un número. Nos condiciona un número para vivir, para poder relacionarnos, nos sentirnos cómodas con nosotras o con nosotros. Ay, madre, no me deja pasar. Ahí sí. Y aquí por eso viene esta primera imagen. Porque esta imagen se van a fijar que es una misma persona, que ha sido distorsionada por ella misma, que la ha subido a las redes sociales, y que la fue vivenciando en distintas etapas, no fue en un mismo año, ¿vale? Porque hubo una etapa donde la delgadez extrema era la belleza pura, donde en otra etapa fue donde había un glúteo más prominente, era mucho más atractivo, pero ojo, ¿más atractivo para quién? En este caso es una mujer, ¿vale? Más atractivo para el hombre, sin pensar en lo que nosotros teníamos como consideración en este cuerpo perfecto, ¿vale? Esta cintura ¿se acuerdan del 90-60-90? Que nos condicionó cuánto tiempo, ¿verdad? Hay que recordar que en la antigüedad, ¿cuántas mujeres usaban un corsé para lograr tener esta cintura perfecta? Lo que generó un montón de alteraciones a nivel funcional y también óseo, ¿vale? Entonces, por eso que está esta imagen. Y de ellas, ¿con cuál nos identificamos como atractivo? Atractivo, pero ahora, ojo, en esta conciencia que vamos a conversar hoy, atractivo para nosotras como mujeres. Y atractivo para ellos. Porque claro, empiezan a pasar los años, siempre hay socialmente hablando en términos de cultura física, que la mujer siempre tiene que estar delgada, sin el rollito, sin la ponchita del lateral, y sin embargo uno va viendo que el hombre, hay una etapa donde claro, algunos tienen algo de fijación frente al músculo, ¿cierto? A nivel abdominal, el oblicuo, ¿verdad? Pero empiezan a pasar los años y vamos viendo que hay una mujer que se obliga a tener esta necesidad física de delgadez y un varón que empieza a relajarse lo estético y donde aparece en una barriga más prominente, pero socialmente es aceptado, ¿ya?
¿Qué hacemos para lograr este cuerpo perfecto que tenemos como imagen? De hecho, cuando hemos hecho los retos con Yari, es una de las cosas que siempre hemos ido trabajando. La mente hace realidad, ¿vale? Cuando yo tengo un influencer o alguien de la familia que nos entrega estos mensajes, muchas veces nos ocurre de llegar, no sé, a una junta familiar y es como, hola Paz, ¿cómo estás? Uy, estás más rellenita. Gracias. ¿Qué nos condiciona? A empezar a taparnos, a las cosas más anchas, ¿verdad? Que oculten parte del cuerpo. Y la idea de hoy día es que aprendamos a querernos, aprendamos a convivir con este físico, con este cuerpo que tenemos, que es una bendición ya tener vida, y sí cultivarlo desde el ser, escucharlo. Entonces, en este culto vamos a tener que aprender, entender, escuchar, y es allí donde aparecen varios conceptos en este término. Por eso aparece el hambre emocional, el hambre biológica, donde, claro, la mente nos empieza a entregar mensajes donde uno dice, ay, pero yo quiero, viene el verano y el típico mensaje que entregan en las redes sociales, operación bikini. Eso ya tenemos una primera condición, ¿cierto? Viene este cierto traje de baño o este bañador pequeño para poder mostrar nuestras partes del cuerpo, y cuando vemos que no estamos en las mejores condiciones, muchas veces evitamos ir a la playa, evitamos ir a la piscina, porque no tenemos una relación sana con nosotros, porque aparece esta hambre biológica que a veces la escuchamos y otras veces no, y a veces le damos más importancia a esta hambre emocional, que es muy reactivo precisamente a emociones y a lo que diariamente nos toca convivir, tanto en lo familiar como en lo laboral, en lo afectivo, porque somos un todo, somos células, somos hormonas, y a veces no sabemos interpretar estos mensajes que nos entrega este cerebro que está constantemente en funcionamiento. Pero sí también le damos importancia al espejo, le damos importancia a eso que vemos y que a veces también distorsionamos la imagen, tal como le mostré anteriormente con esa chica y con ese chico, que es cierto que fue cambiando con un programa de computación su imagen. Entonces es muy importante. En esta sociedad actual donde vamos viendo que genera mucha importancia la parte estética, donde está esta necesidad por etapa de, según el ciclo del año donde queremos bajar, donde en el invierno hace un poco más de frío y nos damos como un poco más de licencia a comer alimentos hipercalóricos. Entonces el cuerpo también hay que pensar que es muy reactivo. Tendemos a relacionar calor, quizás con consumo de helado, un poquito más de agua. En invierno no, hace frío, así que no bebamos agua, consumamos más alimentos con masa, con más fritura. Vale. Entonces, cuando uno empieza a responder a esta hambre emocional y no somos capaces de hacer esta interrelación hormonal, es donde vienen estas alteraciones a nivel físico y después decimos, ay, ¿por qué lo habré hecho? ¿Por qué me lo habré comido todo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuestionamiento, cuestionamiento, cuestionamiento. La idea es que aprendamos a escucharnos precisamente para ser capaces de frenar, ser capaces de entender estos mensajes que nos entregan nuestras hormonas para poder entender, y donde estos numeritos terroríficos del peso no nos genere mayor problema. Y allí es donde les voy a empezar a hacer la primera petición. Si ustedes en casa tienen la tradicional báscula, pesa en el baño, quítenla, quítenla. Porque cuando uno la tiene allí, cae en la tentación de pesarse por la mañana, cuando uno tiene más obsesión porque viene una festividad, viene no sé, una fiesta o viene el verano, tendemos a pesarnos muchas veces en el día, muchas veces durante la semana, y no logramos entender que a pesar de haber hecho todo el esfuerzo de haber comido casi agua y lechuga, no estamos teniendo cambio. Entonces ese numerito no nos va a ayudar. Ese numerito tenemos que sacarlo del espacio físico para empezar a aprender a conocernos y a entender, por ejemplo, cuando hay una inflamación, si he comido en gran cantidad, ¿es respuesta a eso? ¿O es respuesta quizás a que comí muy rápido?
sin darme cuenta de lo que comí, porque tenemos que tener conciencia que el cerebro no es automático, no es que yo esté comiendo mi plato y mi ensalada y yo como y el cerebro ya reaccionó. No es así, no funciona así. Y ahí donde vienen estos otros atracones, porque el cerebro más o menos tiene 20 minutos para recepcionar este primer mensaje de comer. Y si yo tengo la mala costumbre de comer en 20 minutos, perdón, voy a utilizar otro término, no comer, tragar en 20 minutos, sin masticar, sin nada, el cerebro no se enteró. Entonces después ya empiezan a aparecer estas imágenes, estoy trabajando, estoy haciendo algo, y digo, pero es que tengo hambre. Pero claro que tienes hambre, porque comiste en 15 minutos y tu cerebro no se enteró. Y ahí donde empieza el siguiente cuestionamiento, no, es que no debería comer. Y es que sí, es que no, bueno, ya, comamos. Y pongo, no sé, en lugar de porcionar un alimento, utilizo el envase, donde no tengo medición. Donde estoy viendo una película y me tapo, estoy sin hacer actividad física, pero estoy comiendo, mirando la televisión, sin enterarme que estoy ingiriendo alimento. Y después cuando vemos, nos vamos a poner un pantalón, viene, uy, ay, si lo estoy haciendo todo mal. No me sube el cierre, no logro cerrarlo, me sale la llantita, no me quiero, vale. Y eso, lamentablemente, es un estímulo negativo para poder nosotros reaccionar frente a lo que necesitamos. Porque si tenemos esta imagen de que, uy, ya, subí de peso, incorporé más grasa, no logro manejar, tengo ansiedad, la ansiedad me gana, no puedo. Como las palabras hacen realidad, este no puedo efectivamente va a generar el mensaje a nivel cerebral que no puedes y que te la va a ganar. No es así. Uno puede generar hábitos, pero que tienen que ser mantenidos en el tiempo, donde tengamos estos primeros tips, donde podamos mirarnos y primero conciliar con nuestro físico cuando no estamos agradados con él. Si vemos que estamos con el cuerpo que sentimos que merecemos, que nos gusta, que lo queremos, cultivémoslo. Cultivémoslo desde estos mensajes que nos entregan estas hormonas para poder entender qué necesitamos. Aquí puse este concepto de las dietas milagro a propósito de esto, porque efectivamente se vende mucho a nivel de redes, porque efectivamente los mensajes de poner una persona con un peso mayor, que hizo una dieta un par de días casi y logró bajar 10 kilos, porque esos son números que a nosotros nos mueven. Vale. ¿Qué genera esto? Si estamos hablando de esto de querer escuchar nuestras hormonas, de escuchar los mensajes que nos entrega el cuerpo, y estoy haciendo esta dieta porque tengo que bajar 10 o 15 kilos porque mi peso dice que tiene que estar en base a mi estatura y estoy pasada 20, entonces tengo que bajar eso. Pero además tengo que trabajar, además tengo que funcionar en casa, además, o sea, la mezcolanza y mezcla de mensajes que tiene nuestro cerebro es muy compleja. Si no le entregamos los nutrientes que nuestro cerebro y cuerpo requiere, empezamos a utilizar reservas, ¿vale? Perfecto, hacemos esta dieta milagro, bajamos estos 10 kilos, bajamos estos 20 kilos, pero ¿a qué costo? ¿Qué costo tenemos frente a eso? O los mismos fármacos, estos fármacos que son inhibidores del apetito, o que generan saciedad, o los quemadores de grasa. Son antinatura, porque hacen una función que el cerebro de forma natural no está trabajando y por supuesto genera esta relación no saludable con los alimentos, donde, voy a utilizar un término no muy técnico, pero para que se entienda, demonizamos muchos de los alimentos que son parte esencial para nosotros. Demonizamos a los hidratos de carbono, que los aceites y las grasas son malas, como que solo la fruta y verdura fuese casi lo único que nuestro cuerpo requiere, y no es así. Todos los alimentos que tenemos nosotros disponibles para ser ingeridos son necesarios. Por eso esta importancia de tener esta relación consciente y sana, saludable con ellos, para poder obtener lo que realmente necesitamos. Entonces, cuando aparece esta dieta milagro y me condiciona que yo tengo que comer a las 8 de la mañana, o
vamos a nombrar el famoso ayuno intermitente, ¿vale? Que también está de moda, no tiene aval científico al 100%, está de moda, ¿vale? Claro que vamos a tener cambios, o sea, si yo el día de ayer me comía en el día 10 tortillas o comía 2 panes y hoy día la dieta milagro me dijo que no, normal, vamos a bajar porque estamos haciendo una restricción calórica, porque estamos eliminando los hidratos, porque estamos eliminando las grasas, estamos comiendo a lo mejor proteína blanca, si es que mucha fruta, mucha verdura, vale, perfecto, bajamos los 10 kilos, lo logramos. Pero resulta que a nivel emocional estoy con alteraciones. Ahora ya no soy la misma paz de ayer, porque donde tuve tantas restricciones mi cerebro no lo alimenté. Entonces estoy irritable, estoy durmiendo mal, tengo que estudiar y no me concentro. ¿Esos costos valen la pena para una dieta milagro? O sea, bajar estos 10 kilos a ese costo. Me empiezo a mirar, claro, hice la dieta milagro, pero no la mezclé con actividad, entonces a lo mejor mi masa muscular la comencé a perder, me muevo y se me mueve todo el cuerpo. Resulta que, claro, bajé los 10 kilos, pero no me sigo gustando. No me gusta mi físico ahora. Estoy demasiado suelta, con mucha piel. No hay conciencia. Volvemos al mismo mensaje. Vale, no, esta dieta no importa. Bajé los 20 kilos. Volví a comer. Y viene el famoso efecto rebote. Entonces, los 20 kilos que subí, pasó un par de meses, subí 40. Pero ¿cómo? Si yo no he comido igual, ya no como las 10 tortillas, me estoy comiendo 5. Tienes que pensar que si uno está en esa forma cíclica de alimentación, que restringo, que entrego, que doy, que no hago, el cuerpo ya llega un momento que es como, ¿irá a comer o no irá a comer? No, démoslo como reserva. Y nuestra reserva muchas veces es grasa en distintas partes del cuerpo, ¿vale? Y por otra parte, la parte muscular, que se hace muy importante, sobre todo a propósito de la pandemia, que donde hemos visto que ha habido mucha menos conciencia, precisamente porque hemos tenido que resolver otras condicionantes en la vida. Ha habido mucha pérdida de masa muscular, claro, no había actividad física, había mayor consumo de alimentos, mucho estrés, y cuando veíamos a las personas y hacían estas encuestas era como, no, ya no me quiero mirar, porque la pandemia hizo estragos en mi cuerpo, pero no es solo en el cuerpo, esto es en el cuerpo físico, ¿cierto? Pero también aparte de la salud mental también generó deterioro. Esto es lo peor, cuando a uno le dicen 30 gramos de esto, 10 gramos de esto, hay que hacer siempre cosas que uno sepa que se puedan mantener el tiempo, y que efectivamente no tengamos estas reacciones a nivel cerebral, a nivel funcional, emocional, porque somos, como dije al inicio, somos hormonas, somos células y requerimos nutrientes para poder funcionar. No es solo lo físico. Esa es como la careta, ¿cierto? Como nuestra carta de presentación, por eso es importante cultivarla y entregarle lo que necesita. Vamos con las típicas afirmaciones para que cuando las lean o las miren digan, oh, esto no sirve. Los resultados son rápidos, son mágicos. No, estos alimentos no los vamos a consumir porque son malos. No, todos los hidratos, el pan, la patata, la pasta, no, esos son malos. No, vale, hay que prestar atención. Vamos a entregar una lista de alimentos, ¿vale? Aquí van a estar los buenos, los malos, cuidado. Y por cierto, empiezan a exagerar mucha de la evidencia científica que existe frente a eso, tienden a manipularla precisamente para poder vender y para poder generar, a lo mejor puedo estar muy feliz con mi cuerpo, pero cuando leo esto digo, ¡ay! Pero en realidad estoy pésimo, no puede ser. Claro, porque yo sabía que era súper bueno el pan integral, pero resulta que el pan integral tiene más calorías. ¿Qué estoy haciendo? Cuidado. Es verdad, los alimentos integrales tienden a tener un poquito más de calorías, pero ojo, tienen más fibra, tienen otros compuestos que hacen ser eliminados con mayor facilidad al momento de ir al baño o al momento de hacer alguna actividad, así que cuidado cómo expresan estos mensajes. También aparecen estos superalimentos, seguro lo han escuchado en algún sitio. No, que la chía es el mejor alimento, que la quinoa es superalimento, que tiene todo lo que necesitan, casi como que no necesitáramos comer nada más. Mentira.
No existe ningún superalimento. Y si lo existiera, yo sería la primera en decirlo. No cuesta nada porque tenemos que difundir información y aportarnos, ayudarnos, ¿ya? Lo que uno debe hacer es siempre mezclar, intercalar, balancear en cantidad, en calidad, pero que exista uno solo mejor que otro, mentira. Por otra parte, típico, aparecen un montón de testimonios, relatos, no, yo cuando lo hice me cambió la vida, y vale, cuando uno después empieza a valorar y empieza uno a indagar un poquito más, uy, le duró poquito entonces está este cambio de vida, porque después empiezan a aparecer otras fotos donde la chica o el chico ya no aparecía con el mismo físico, o donde ya se empieza a ocultar y ya no empieza a aparecer el cuerpo, solo pone fotos de cara, de lejos, de lado, ¿cierto? ¿Vale? Porque uno puede manipular y sabemos que existen un montón de programas. Y por otra parte, también esto de que existe mucha contradicción frente a la evidencia o incluso indicaciones a nivel sanitario. Y aquí voy a nombrar una de las más comunes. El tema del lácteo, que se ha tendido a decir que es inflamatorio, que genera un montón de alteraciones, que después de los 20 años no sirve, porque no necesitamos captar. Vale. Si fuese así, a nivel institucional, en casi el 100% de los países, porque no podemos afirmar que sea el 100%, ya que sabemos que hay países que tienen, por supuesto, un PIB mucho más bajo o que son mucho más carentes de recursos, no lo pueden indicar. Sin embargo, en varios países de Sudamérica, aquí en Europa, se indica el consumo porque sabemos que tiene valor científico, pero claro, existen algunas diferencias con el paso del tiempo, donde esta hormona lactasa empieza a deteriorarse, ¿vale? Aparece la leche sin lactosa, donde sabemos que hay alguna alteración a nivel lipídico o a nivel funcional hepático, aparece la leche sin grasa. Pero en ningún caso se dice que es negativo. Entonces estas dietas tienden a decir, no, este producto es malo, sáquenlo, y les va a funcionar. ¿Pero por cuánto tiempo? Vamos a reforzar parte de lo que les he señalado recién. Además de perder líquido, reducir el peso corporal, perdemos musculatura, hacemos esta reserva que yo les comentaba a nivel de glucógeno, tanto hepático como muscular. Existe una alteración funcional y hormonal que puede generar alteraciones a mediano, corto y largo plazo. De hecho, muchas veces cuando uno atiende pacientes, habla de los pacientes secuelados, tanto por dietas milagro o por el uso de medicamentos precisamente para bajar de peso. Hay que tenerlo muy presente porque, o incluso los trastornos de conducta alimentaria, vienen a propósito de esta toda manipulación que tenemos a nivel de las redes o incluso de nosotros mismos de seguir una influencer y querer ser como él, como ella. Aquí este concepto de máquina de supervivencia es súper interesante porque el cuerpo es tan astuto y por supuesto lo que va a querer siempre es que mantengamos la vida frente a lo que sea, pero efectivamente empezamos a disminuir incluso la musculatura del corazón. Se ha ido demostrando que cuando aparece, por ejemplo, la anorexia, como hay esta privación excesiva de nutrientes y de alimentos, este corazón, que es un músculo, empieza a perder su contextura, y eso es súper peligroso, porque hay que pensar que el corazón es el motor de nuestro cuerpo. Nosotros podemos vivir con un riñón, ¿vale? Existen operaciones sin vesícula, etcétera, pero este órgano es el más importante. Sin él no funcionamos. Y si no lo cuidamos con la alimentación consciente, se va a deteriorar, ¿ya? Y aquí es donde viene también este concepto de la conciencia frente a lo que le entrego, ¿vale? En esta fotito era lo que yo les mencionaba hace un poco. Cómo estaba, hice la dieta milagro, cómo estoy ahora. ¿Es sano? ¿Es natural poder mantener el tiempo esto? Los efectos rebotes que ya se los mencioné. Y por supuesto, esto no existe en ningún caso educación frente a los hábitos que uno realmente necesitaría. Y aquí en este mensaje donde aparece, ¿cierto?, un ángel, una diablita, un poco para graficar cómo a veces tenemos esta relación con los alimentos, donde
no son parte muchas veces de este combustible necesario, sino que satisfacemos solamente esta hambre más bien emocional, que es la que nos va a generar alteraciones. Aquí quise nombrar algunas dietas que han estado bastante de moda, que si alguna la ha hecho no pasa nada, pero sí que sepan que puede tener alguna secuela y se hace muy importante en estos casos hacer evaluación de exámenes para confirmar que el corazón se mantenga bien, para confirmar que a nivel funcional esté todo bien, porque al hacer que este metabolismo se altere, hacemos que funcione todo más lenta, ¿ya? En esta la vi hace poco en las redes de nuevo, que estuvo un tiempo y ahora volvió, que es la paleolítica, que esta alimentación es similar a la que hacían nuestros antepasados, consideraban donde el exceso de carne y pescado era perjudicial para el organismo y donde cambiaba más bien el consumo de verduras, etc. La Adling, donde hablan como una distribución de esta molécula calórica: 75% grasa, 20 de proteínas, 5 de carbohidratos, que es la base de nuestra energía a nivel funcional. En la Duncan, que esta también estuvo muy de moda, a propósito que incluso la instauró, tiene el nombre de un médico en Francia, que era esto de aumentar el consumo de proteína. De hecho, este médico estuvo sancionado por el Colegio de Médicos precisamente por el daño que generó, porque hay que tener claro que cuando estas dietas empiezan a aparecer y estar de moda, no la hace solamente gente que es sana en términos de composición corporal y funcional, sino que también la hacen algunas personas que tienen alguna enfermedad crónica no transmisible, gente con diabetes, con hipertensión, con hipertrigliceridemia, etcétera. Y claro, estas dietas, imagínense, esta Dukan, que es alta en proteína y la hace un paciente con enfermedad renal crónica, o la hace un paciente con diabetes que sabemos que tiene un deterioro a nivel funcional renal. ¿Qué generó en estos pacientes? Aceleración del proceso metabólico y alteración funcional mayor, que obviamente generó en muchos de ellos diálisis o alteración en la parte circulatoria, etc. Entonces, mucho cuidado allí. Uy, se me fue. Bueno, la FAS, la volumétrica, les podría nombrar un montón. Bueno, y la que les decía ahora, esta del ayuno intermitente, ¿ya? La típica foto de la lechuga es lo mejor para estos procesos. Es buena, pero necesitamos más. En esto de grasa y músculo lo puse porque, tal como les mencioné hace un rato, nosotros necesitamos la musculatura precisamente porque es parte de nuestras defensas. De hecho, ahora en confinamiento o gente que se contagió de COVID, vimos, no sé, atletas, deportistas de élite que ingresaron con un cuadro respiratorio complejo. Gracias a esa musculatura lograron paliar muchas de las dificultades que genera este virus, y vimos que de repente salió y aparecía la imagen de este deportista, pero ¿cómo? Que perdió musculatura, que está más delgado. Claro, menos mal que tenía musculatura y que pudo hacer frente. Sin embargo, una persona con obesidad central, que es la más delicada, ¿cierto? La visceral, se contagió de COVID, y sabemos que esto es un estado crónico de inflamación. El COVID genera inflamación mayor, por tanto, por supuesto, esto condicionó mucho más su salud, y a lo mejor la neumonía fue mucho más compleja y necesitó ventilación mecánica, necesitó vasodilatadores, etcétera, ¿vale? Entonces hay que tener muy, muy presente esto. Y por eso que cuando uno atiende, hablamos de este físico, de lo que nos gusta. Cuando yo les hablaba de esto, que yo muevo mi brazo, y si veo que se mueve mucho o que mi zona abdominal está mucho más... no tiene tanta musculatura porque he sido madre y en mi embarazo me subí 30 kilos, ya sé que al tener conciencia ya voy a tener claridad qué zonas de mi cuerpo son las que debo realizar actividad física y cómo debo también aumentar la incorporación de nutrientes.
Este mensaje también es súper importante a propósito de lo que les mencionaba. Fíjense en la primera foto, la diferencia de ganar peso y perder grasa. Hay que pensar que la grasa tiene más volumen, más que peso, ¿vale? Entonces, claro, en la primera, se fijan, está exactamente el mismo peso corporal, pero la diferencia es que perdió grasa en la zona abdominal, ¿vale? Y en el chico exactamente la misma foto. Eh, por eso que la importancia del consumo proteico en nuestra alimentación cubre un rol importante. Y cuando hay personas que son ovolácteos, son vegetarianas, etcétera, lo único que uno debe hacer es saber qué tipo de proteína vegetal me va a poder permitir no perder esta masa muscular que necesita nuestro cuerpo para funcionar, ¿vale? Fíjense aquí, ambos el mismo peso, aquí está la grasa, ¿vale? Cómo se ve y cómo está el músculo, para que vean la diferencia. Por tanto, queda claro que es mejor tener 1 kilo de tejido muscular denso, liso y delgado, a 1 kilo de grasa amorfa, voluminosa, gelatinosa, que en realidad, más que lo estético, es lo dañino que genera al tener este estado inflamatorio, ¿ya? Si aumentamos la masa muscular, vamos a tener una proporción de físico en menor volumen, ¿ya? Por eso es tan importante esto de trabajar más bien con medidas que con peso corporal. Si hay actividad física, vamos a tener, por supuesto, menos opciones de lesión, o si alguna les gusta usar zapatos con tacón, ¿vale? Es típico la lesión en el tobillo, entonces si no tenemos musculatura es mucho más fácil un esguince, una luxación o incluso fractura. También aumenta la fuerza, estabilidad, potencia y resistencia, el equilibrio, la confianza, la energía, vitalidad, la eficiencia muscular y metabólica. Y la sensibilidad a esta hormona que también es cada vez más mencionada, que es la insulina, que es la responsable de captar el azúcar, transportarlo, incorporarlo a la célula, para que no tengamos esta alza de glicemia. Y por eso también es donde vienen este aumento en prevalencia e incidencia de alteración de triglicéridos, resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa y la temida diabetes. Porque claro, no tenemos esta relación sana, comemos rápido, la insulina no se enteró, el cerebro no se enteró, la leptina y la grelina que está ahí funcionando tampoco, entonces esto es igual que una bola de nieve, ¿ya? La alimentación, como es parte de conciencia, no va por sí sola como el gran apoyo para mejorar esta relación consciente y sana con los alimentos. Se hace necesario que sea un complemento con el descanso, calidad de sueño, se hace necesario la actividad física de forma regular. Muchas veces mencionamos, ay, sí, pero yo camino o yo hago las cosas de la casa. Vale, pero la intensidad con la que lo hacemos, si hacemos una caminata a paso lento, o voy a comprar, no sé, 500 metros o 1000 metros de mi casa y voy deteniéndome, no es lo mismo a yo ir a paso rápido, ¿verdad? Donde aumentamos un poco el gasto calórico y el metabolismo. O el hecho de la casa también. Si vamos a estar, no sé, hacemos una cama, barremos, paramos, comemos, nos olvidamos del agua. Entonces, son varias cosas que tenemos que ir considerando que suman, pero hay que tener la conciencia frente a. ¿Qué deberíamos hacer para cuidarnos? Primero, hacer como una especie de checklist, ¿vale? Eso va a ser como el mensaje de hoy día. Le he dicho esto de la conciencia, esto de mirarnos, es el poder escuchar estos mensajes que nos entrega el cuerpo, estas hormonas, estas células. Hay varios mensajes que son como de genéricos, ¿vale? Que uno lo entrega a toda la población. Por supuesto, luego de ahí uno empieza a hacer una depuración de mensajes más claros para la persona, pensando en que somos un todo, en que podemos tener alteraciones funcionales, donde podemos tener alteración de la glicemia, de triglicéridos, colesterol. Entonces aquí el general se hace algunos tipos de refuerzo. Esto del comer 4 o 5 comidas al día se hace necesario precisamente porque logramos hacer que este reloj biológico
tenga información clara al momento que el cuerpo va a recibir el alimento. Y no sea este desorden de que el cuerpo no tenga claridad biológica y que cuando recibe dice, ay, no sé si voy a recibir después, guardemos reserva porque a lo mejor no llega nada más. Sin embargo, cuando uno tiene un horario y uno pasa algo muy claro en el cuerpo, es como, me levanté y por ABC, yo siempre tomo desayuno a las 8 de la mañana, pero hoy día me puse a hacer cosas y me di cuenta que no había comido y como que sentí un vacío y miré la hora y dije, claro, si son las 9 y no he tomado desayuno, reloj biológico. O después a la hora de la comida, lo mismo, estoy trabajando y empieza este vacío. Claro, todos los días como a las 2 de la tarde. Pues claro, si son las 4 no he comido, reloj biológico. Por eso esto de crear como horarios va súper bien. Por otra parte, lo que les mencioné recién, el tema del agua. Es muy cliché escuchar esto de que consumir 6 y 8 vasos de agua al día, pero ¿cuántos de los que están aquí hoy en este checklist me puede verificar que efectivamente haga frío, calor, independiente de la actividad que realizan, consumen todos los días alrededor de esa cantidad, 8 o 10 vasos de forma regular? Como dato, o sea, yo siempre tengo mi botellita, ¿vale? Esta hace 1 litro, la tengo frente a mí para poder ir midiendo cuánto consumo, porque a veces con la monotonía o el trabajo uno de verdad puede olvidarlo. ¿Y qué ocurre? A veces tenemos sensación de sed, y cuando tenemos sensación de sed hay algo de deshidratación ya, y la idea es que el cuerpo no llegue a ese nivel, que lo hidratemos previamente, porque para poder tener esta conciencia de cuidar el cuerpo, tenemos que entregar estos nutrientes, estos elementos que hidratan, que eliminan desechos de forma regular. El tema de la verdura, esto de incorporarla en los horarios, sobre todo que son los más potentes, ya sea a la hora de la comida, en la cena, si de repente podemos hacerlo al desayuno, genial, pero de forma regular, cosa que yo pueda pensar, y aquí viene la otra que les voy a pedir que hagan un pequeño repaso. ¿Qué comí ayer? Vale. Pero es que ayer no comí fruta, no me di cuenta. Oh, ayer no comí ensalada. Vale, no tomé agua. Porque cuando uno es tan mecánico en el quehacer del trabajo, de las clases, de la atención, no genera esta conciencia de qué hice, y cuando uno lo evalúa dice, ya, lo tengo claro. Mi meta va a ser mejorar la calidad y cantidad de agua. Mi meta va a ser mejorar los horarios de mi comida. Mi meta va a ser introducir la verdura de forma regular, ¿vale? Porque así vamos a lograr precisamente que este hábito se incorpore, pero creando la conciencia, haciendo un pequeño autoanálisis, porque tienen que pensar que esto es casi como el medicamento, pero natural, es nuestro combustible. Entonces va a ser mucho más sano y más saludable que lo hagamos conscientemente cada uno. Por esto con conciencia, con mirarnos y entender qué nos está faltando. Estas imágenes también son muy importantes. ¿Y qué tienen de importante? Cuando nosotros hacemos una preparación, así como cuando invitamos a alguien y tratamos de que sea bonito, ¿verdad? Ojalá que ese mensaje sea entregado también para nosotros. Que si algún día nos toca comer solos, por el motivo que sea, y nos tocó cocinar, que no es que sirvamos todo en un mismo plato y ya comer, no. Tenemos que tener esta cultura y esta conciencia de autocuidarnos, querernos, y eso parte por los alimentos. Parte desde allí, es la base de todo, para que funcione el cerebro, para que funcione el corazón, para que funcione nuestro sistema digestivo, nuestro sistema respiratorio. Esto es un todo. La alimentación es la base para poder vivir. Entonces se hace tan importante esto de poder hacer mezcla de colores, presentación, aromas, qué nos gusta identificar, qué nos gusta, qué no nos gusta, cómo nos gusta presentado, y dejarlo de forma regular. En cuanto a la fruta, en esta conciencia de empezar a evaluar qué hice, ya sea ayer o incluso qué hice hoy día por la tarde, es decir, vale, me está faltando más. Me está faltando más hacer ejercicio. Vale, si yo camino, pero ponerle un poco más de fuerza, más rapidez a esos pasos. Si hago cosas en casa, démosle más potencia para que podamos sumarlo. Pero ojo, eso es complemento. Necesitamos un espacio, aunque sea pequeño,
donde podamos tener este ejercicio que nos permita precisamente esta conciencia de decirle, vale, tú necesitas también apoyo para poder formar esta musculatura, para relajarnos. El estrés se ha demostrado que con la actividad física es el mejor complemento, es un liberador de todas las hormonas, ¿cierto?, que están alteradas. El cortisol, que es la hormona del estrés, ¿cierto?, las endorfinas que de repente necesitamos liberar. ¿Cómo lo hacemos? Vale, me preocupé de la alimentación, me preocupé del agua, pero no hago ejercicio. Por eso les decía, esto es un todo. Y esto todo tiene que ser incorporado de a poco para que se pueda mantener en el tiempo, no hacer cambios tan drásticos, pero vamos a ir notando la diferencia y cuando de repente digamos, hoy día no hice actividad física, lo voy a percibir porque me voy a sentir más cansada, cambia totalmente cuando ya lo pongo como rutina. Y esto de los caprichos, de tener este sentimiento de culpa cuando excepcionalmente tenemos una actividad, cuando tenemos con la pareja, vemos una película o cuando salimos, no pasa nada. No voy a retroceder lo que he avanzado. O sea, tenemos que empezar a pensar al revés. O sea, que lo hagamos ocasionalmente y comernos un pastel o comer unas patatas fritas, no pasa nada. El tema es que no sea de forma frecuente y que no lo consideremos como estímulo, como premio. Ese es muy importante, porque si lo consideramos como, esta semana me he portado súper bien con la comida, no he comido nada, he comido las 5 comidas, las 3 frutas, las verduras, he tomado el agua, así que me merezco esto. No lo pensemos de esa forma, porque si no, también vamos a otra vez condicionar a nuestro cerebro a entregarnos estímulos de alimentación, cuando en realidad los alimentos debiesen ser parte de este combustible de buena calidad para que nuestro cuerpo funcione. Y el otro, esto de que como en cantidad y calidad, cuando le hablabas de este hambre emocional, claro, si yo me sirvo algo en el envase, es distinto a que yo lo sirva en un plato, donde yo estoy mirando lo que tengo frente a mí y donde yo estoy viendo la cantidad de lo que estoy consumiendo. Entonces es muy diferente. Esto de hacer una planificación que nos permita también ir viendo que tengo la despensa, que me falta para poder restituir e incorporar de forma regular, se hace también importante para que tengamos esta relación sana y no lo pensemos como un peso más en nuestro día a día, al contrario. Y por otra parte, como está ahora tan caro, hay que optimizar el tiempo, hay que optimizar los recursos, variar, ¿ya? Y por supuesto evitar la pérdida, porque muchas veces tenemos mucha fruta, mucha verdura, pero se nos olvidó. Y cuando ya la vamos a ver, tiene moho. Y aquí le entrego otro tips. Cuando vemos que un alimento tiene moho o algo, nos sirve quitarlo y comerme el resto, ¿vale? Porque ese moho ya ha captado la mayor parte del alimento, por favor, elimínenlo, ¿ya? Tenemos que querernos, tenemos que evitar las intoxicaciones alimentarias que a veces vienen precisamente por estos temas. Y en esto de la planificación llegamos a saber cuánta fruta necesitamos, cuánta verdura, y así evitamos el desperdicio. Esto es como resumen frente a lo que les hablé hace poco, de lo que vamos a lograr frente al hábito saludable de la alimentación, del ejercicio, de disminuir la prevalencia de estas enfermedades crónicas, y si la tenemos, mejorar, ¿cierto? Evitar las complicaciones de ellas, porque se puede, sí se puede. ¿Cuántos pacientes tenemos que nos ha pasado que llegan con una diabetes con picos de insulina, que muchos profesionales le dicen, no, solo medicamento, y después uno empieza a trabajar con ellos, viendo este tema de la calidad del sueño, viendo este tema de la hidratación, de la alimentación, y un montón de otros factores que también vamos trabajando en las consultas, y luego logramos decir, mire, logré reducir mi hemoglobina glicosilada, mi glicemia, ya la voy manejando, y ya no estoy necesitando fármacos. Sí se puede. Y en esto de lo que nos ocurre a las madres, de decir, no puedo porque tengo una hija y mi hija o mi hijo no me deja porque yo voy a hacer ejercicio, se pone frente a mí, no sé qué. Si nosotros creamos el hábito de hacer actividad o algo funcional a nivel familiar, los niños se unen y van a hacer nuestro ejercicio igual que nosotros y nos van a dar el espacio. Es más, después nos van a decir, mamá, ¿y cuándo vamos a hacer actividad física? Mamá, ¿cuándo vamos a poner música? Mamá, ¿cuándo vamos a ir a caminar?
qué rico tener ahí un partner. Y si es con la pareja, mejor todavía, así son todos. ¿Vale? En esto del descanso, frente a este conocimiento de querernos, se hace muy importante y cada vez hay más evidencia en la cantidad de horas de sueño, que tiene relación también con esto de cuidarnos a nivel funcional. Porque si no descansamos, el metabolismo se pone más lento. Y la evidencia demuestra que tienen que ser idealmente 8 horas. Hay gente que dice, no, pero yo duermo 4, duermo súper bien. Y no. Cada vez se demuestra que en esos 4 horas es muy poco para lograr hacer esta recarga, esta funcionalidad a nivel interno. Entonces, para que también lo vayamos valorando. ¿Cómo hacemos esta higiene del sueño? Si vamos a dormir y estamos con el teléfono aquí cada 2 segundos, por supuesto no logramos desconectarnos, y ahí también aparecen de repente personas que dicen, ay, en la noche me tengo que levantar a comer. Claro, si estás haciendo trabajar tu cerebro, te entrega mensajes de querer comer un poquito más, así que ojo con eso, ¿ya? Esto lo nombré recién. Ama tu cuerpo, ámalo como tienes, escúchalo. Los mensajes que vienen a nivel funcional, con estas imágenes de alimento, con esta sensación de vacío que podemos tener en la zona central, de, ¿cierto? Como la boca, el estómago, escuchemos para poder entender qué necesitamos. Muchas gracias. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, yo feliz de poder responderlas. Muchísimas gracias a ti, Paz. Vamos a ver si los compañeros tienen alguna duda, han escrito algunas cosas en el chat por ahí también, pero realmente cuando conversamos sobre esta charla dentro de la pedagogía del ser o de este tema, dentro de la pedagogía del ser, ¿verdad? Y empezamos a diseñar los diferentes aspectos de la pedagogía del ser, ¿qué sucede? Que nosotros nos concentramos mucho en la mente y el espíritu, ¿cierto? El alma. Y cómo están esas funciones ejecutivas y cómo están esas emociones para darle calidad de vida a la persona. Y damos por sentado nuestro cuerpo. Sí, ahí está el cuerpo, comemos, va. Pero yo creo que también considero que es sumamente importante, como somos seres integrales, desde que los niños, como decía Elizabeth en el chat, están chiquititos, ¿verdad? De esos espacios de ejercicio, de actividad física, de ese amor hacia los alimentos, de esa buena relación. Entonces, definitivamente, Paz, muchísimas gracias, porque además de todo el conocimiento, también creo que ha reforzado mi teoría o mi hipótesis de que definitivamente, al igual que trabajamos todos otros conceptos, y estamos en esa lucha de trabajar por el ser, nuestro cuerpo es vital. No solo tener la conciencia y que hay que cuidarlo, ¿no es cierto? O que hay que preocuparnos o ocuparnos, sino realmente llevarlo a cabo. Yo me declaro que esa checklist lo voy a tener que revisar porque hay cosas que que sé que debo hacer y no las estoy haciendo. Qué importante eso de poder hacer el checklist, precisamente por eso, porque al final en esta área donde nos desarrollamos, las clases, la entrega que le otorgamos al otro, a nuestros niños, a nuestros pares, etc., a veces no dimensionamos la importancia que tiene esto de alimentarnos sanamente, saludablemente, no considerando el concepto sano con lo que les señalaba. Esto no es fruta, verdura, no, por favor, no. Este concepto de cantidad y calidad, y por eso existen como tantas estrategias del plato de Harvard, donde distribuye la proteína, el hidrato, pero tiene que haber un todo, tiene que haber de todo. Yo ahora, mientras hablaba Made, leía los mensajes, y qué bonito escuchar cómo de repente uno va queriendo su cuerpo, porque lo va entendiendo, porque vamos madurando, pero no ocurre así en la mayoría de las personas. De hecho, la mayoría de mis pacientes que están en la etapa menopáusica es donde más rechazo tienen con su cuerpo. Y claro, son brillantes profesionales, son docentes increíbles, pero se dedican tanto a esto del trabajo sin respetar calidad de sueño, porque yo tengo muy claro que en estas áreas en las que estamos, nosotros impartimos clases, pero no termina ahí. Después hay que prepararla, hay que corregir, ¿vale? O elaborar, etc. Y en esos espacios nos preocupamos de esto tan importante de alimentarnos, de parar, de apagar teléfono, de cerrar computadora, de estar con el plato, ojalá conversado con alguien si tenemos la oportunidad,
cuando uno hace ese checklist y uno dice, en realidad no lo hago, estoy revisando trabajo, pero estoy comiéndome la ensalada y no sé qué, pero no me estoy enterando de lo que estoy incorporando al cuerpo. Así que yo creo que es muy importante y le doy gracias a Made por dar la oportunidad de reforzarlo desde otra mirada, de esta necesidad que el cuerpo tiene como por el simple hecho de estar vivo. Así como le ponemos agüita a las plantas, así como cuidamos a nuestros niños, cuidamos de nuestro trabajo, nosotros. Sí, como dice Elizabeth Paz, alimentación consciente. Eso, tal cual. Alimentación consciente. No sé si alguno tiene alguna consulta, quieren preguntarle algo directamente a Paz. Rosario. Hola. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días. Buenos días. Muy bonita ponencia. Paz, Farsano, Madeleine, excelente la participación. Bien, es un tema muy bonito y un poco que toma el tema de la conciencia. Yo creo que es muy importante ese punto, la conciencia, porque nosotros que trabajamos, pues a veces nos descuidamos, ¿no? Y el empatizar con las personas, pues nos lleva nuevamente a la conciencia de que debemos todos los días cuidarnos, tener alguna mejor calidad de vida, porque iniciamos el trabajo a veces porque como estamos haciendo una cosa y no tomamos los alimentos adecuados, ¿no? Entonces yo creo que esa conciencia debe ser diaria y todos los días, ¿no? También a veces esos gustitos tampoco, hay que seguir con esa conciencia de que nosotros debemos tener un trabajo, pues, en que nuestra calidad de vida debe ser ahorita, mañana y siempre. Esa era mi participación. Gracias, Rosario. Toda la razón. Sí, hay que pensar que nosotros desde que estamos en gestación dependemos de la nutrición de nuestras madres. Luego dependemos, por supuesto, cuando estamos en la infancia, después ya vamos adquiriendo autonomía y donde esta respuesta que tenemos frente a la publicidad es donde se hace muy potente esto de trabajarlo en los colegios, en las casas, por supuesto, y después cuando ya somos adultos, que no sea el eslogan que uno lo tenga como cliché, sino que también lo practique. Porque muchas veces unos tenemos clarito qué está bien, qué está mal, qué son los procesados, ultraprocesados, pero en la práctica a veces no lo desarrollamos. Y ahí es donde, si no somos capaces de hacerlo de forma natural, solo, o sea, por eso existimos tantos profesionales y es tan bonito tener tantas ramas para poder apoyarnos. Los psicólogos, también por mencionarlo, tienen un gasto a nivel funcional, cerebral tan importante que ellos también requieren hacer psicoterapia. Claro, o nosotros tenemos que irnos reforzando porque esto es algo que nos va a permitir vivir de la mejor forma y tal como decía, esta alimentación consciente que sea siempre. Muchísimas gracias, Paz. Y después de que definitivamente hemos despertado de alguna manera. Elizabeth, te escuchamos, sí, corazón. Sí, yo tengo la duda, Paz, si tienes algunas recomendaciones para la dieta saludable de los niños y también es un tema muy importante. Sin embargo, ¿cómo hacernos conscientes también a los docentes en términos de, por ejemplo, incluso la observación de la masticación, todos esos elementos que le llevan a problemas a los niños de lenguaje, de atención, de vocabulario, de vigilar los desayunos escolares, de hacer campañas en relación al consumo tan alto de azúcar? Y yo le digo a las maestras de alimentos de tienda, ¿no? Galletas, yogur, nada hecho de mamá. ¿Y cómo hacer esta gestión escolar? O sea, sí es preocupante porque hemos visto muchos problemas de salud a temprana edad derivado de una mala alimentación y además de, pues, que no hay conciencia plena, atención plena de los alimentos.
Entonces, desde como decías ahorita, desde el adulto, no hay contacto con lo que como, la forma, el color, la textura, incluso hay quien ni siente los ingredientes, si tiene sal, si tiene pimienta, si tiene, o sea, comemos por comer. Entonces, ¿qué literatura, qué consejos nos puedes dar para enriquecer esto? A mí me interesa mucho porque fue un tema que tomé ayer con mis docentes y que creemos que es ajeno a lo educativo, ¿no? Le toca a la mamá, le toca al pediatra, pero mentira, nos toca a todos. No, esto somos ¿Verdad? todos. Todos Exacto, tenemos que entonces, aportar. exacto. Sí, Entonces, sí. ¿qué nos recomiendas en literatura, en consejos, en tips? Mira, una de las cosas muy importantes, sobre todo en la infancia, primero empezar a dejar el concepto de que mencioné hace un momento en la presentación de que el alimento sea un premio. Primer mensaje fundamental a quitar. O el niño se portó bien, vamos a ir al McDonald's, o vamos a ir no sé dónde, o voy a comprar no sé qué. Ese es un primer refuerzo que necesitamos quitar desde nosotros, porque inevitablemente tenemos esa cultura de tener que premiar a través de los alimentos que no debiese ser. Podemos premiar con ropa, con dibujos, con un libro, etc. Tenemos un montón de estrategias. La segunda es el término en los niños, sobre todo, el concepto de porciones. Porque también hay un error importante en cuánto yo le sirvo y cuánto yo creo que el niño a veces sirvió en mayor cantidad la que el niño requiere. Y por supuesto eso genera aumento del volumen, del espacio del estómago y empieza a ser una condicionante también de obesidad a nivel temprano. Y tal como mencionaba Elizabeth, lamentablemente también ha generado que muchas enfermedades crónicas que antes se veían más bien en la adultez, la tengamos en la infancia. O sea, diabetes infantil, no se imaginan los porcentajes que han aumentado en Estados Unidos, en Sudamérica, en Europa, precisamente por esto exceso de alimentos ultraprocesados, porque claro, la madre ¿qué hace? Se preocupa de comprar galletas, el yogur, porque eso es como lo más sano, ¿verdad? En conceptos genéricos, pero cuando uno empieza a ver la composición nutricional de esos productos, uno sabe que hay países donde puede distinguirlo porque está el etiquetado, pero no en todos los países está ese avance. Hay países donde no tienen este etiquetado, este rotulado que no sabemos interpretar. Primer tips que les voy a dar para que sepan. En la parte de ingredientes de los alimentos, se van a dar cuenta que va de mayor a menor. Primer mensaje, ¿vale? O sea, cuando lean el ingrediente, van a fijarse que el producto dice libre de azúcar. Van a leer los ingredientes y si dice azúcar de los primeros, ya saben que es mentira. Que sí tiene, es de lo mayor en porcentaje. Luego de ahí se van a fijar que si supera los 5 ingredientes, el alimento ya deja de ser natural y empieza a ser como de los procesados a llegar a ultraprocesados cuando llegamos o superamos los 10 ingredientes, porque se van a fijar que van a haber varios nombres químicos de colorantes, preservantes, estabilizantes que van a hacer ese producto, ese yogur o esa galleta que pensamos que decía que era de avena, entonces creemos que era sanita, pero tiene 10 ingredientes y ya no es. De sanita no tiene mucho, es más bien ultraprocesado. Y en esto hay distintas cartillas que entregan los países donde va demostrando esta pirámide nutricional que se ha ido utilizando, donde sale la base los hidratos de carbono, luego aparecen las frutas y verduras, los lácteos, las proteínas, etcétera, y llegando en la cúspide los azúcares, que es lo que uno debería menos consumir, ¿vale? Como la pirámide de Maslow, que efectivamente se ha ido quitando, pero la verdad es que me parece como una buena forma de poder guiarnos, porque en esa aparecen las porciones que debemos consumir en cada una de las etapas, y en la que se vive en la etapa escolar, donde sabemos que hay un gasto importante de energía, porque los niños tienen mucha energía, porque requieren un poco más, y donde también hay que tener claro que esos espacios que tienen los niños, recreos, ¿verdad?, entre una asignatura y otra, no tiene por qué ser cubierta cada vez por un alimento. Me pasa que veo a mamás que dicen, no, es que mi hijo tiene 3 espacios, 3 recreos, le mando 3 colaciones o 3 momentos para comer. Eso es un error.
O sea, dentro del desayuno y la hora de la comida, basta con un extra que podamos suplementar con la fruta, con el lácteo, con una barra de cereal, ojalá hecha en casa, y ya está. Lo mismo por la tarde. No tenemos que sobrealimentar a los niños que van a clases presenciales. No es necesario, porque ahí tenemos un hábito errado, que creemos que estamos alimentando bien al niño, y no, lo sobrealimentamos. Y por otra parte, Elizabeth, también mencionar esto de que la cultura de comprar todo y pensar que lo sano es más caro. O sea, uno prepara unas galletas en lugar de usar azúcar, por ejemplo, de usarla con plátano maduro que casi todos tenemos, una harina integral. Si quiero le puedo poner huevo, si quiero no le pongo huevo, si quiero le pongo polvo, si no quiero le pongo polvo, lo mezclo, le puedo poner frutos secos. Puedo ir haciendo variación y hago un montón y me dura 3 días, no más de 3 días. ¿Por qué no más? Porque no tiene químicos. Los productos en casa no le ponemos el aditivo que nos permita que este alimento dure mucho tiempo, ¿vale? Hasta 3 días podemos hacer esta galleta, y cuando empezamos a valorar en términos de costo, en términos de calidad nutricional, y lo que nos va a permitir también evitar otras cosas, porque efectivamente cuando uno tiene esta mala alimentación, no solo un tema estético, a nivel interno y funcional empiezan a aparecer las enfermedades. Entonces hay que pensar no solo en el área física, por eso esto de la conciencia, hay que pensar de que si le estoy entregando diario un chocolate rico en grasa y no sé qué, no solo voy a engordar, también van a aparecer que mis órganos van a empezar a fallar porque no están funcionando, le estamos estimulando para un trabajo que no le debería corresponder a diario. Eso. Gracias, gracias. Gracias, Paz. Este realmente es un tema sumamente amplio, al igual que muchos de los que nosotros abordamos, y felizmente vamos a tener la oportunidad de volver a retomar esto con temas dentro de este contenido más específicos, Paz. Y podemos sí, ver de hecho, eso te iba a preguntar a propósito de lo que decía Elizabeth, y ya que tenemos en nuestro grupo humano, a lo mejor podría ser interesante saber qué áreas les gustaría abordar, si les gustaría que habláramos de autismo, por ejemplo, y la alimentación, que hay evidencia científica frente a eso, y para que también tengan herramientas, porque en esto de pedirles apoyo a los docentes, porque de verdad la imagen que tienen frente a los niños es pero vital. O sea, ¿cuántas veces hemos visto que gracias al apoyo en el aula los niños empiezan a comer la manzana con cáscara? No funcionó ni con el pediatra, ni con la mamá, no, funcionó porque el profesor vio un día el niño que la maestra estaba comiendo la manzana con cáscara y tomaba agua, y el niño adquirió el hábito. O sea, ustedes son vitales, somos vitales cuando entregamos este mensaje en el aula. Por ello es que definitivamente siempre nos acercamos a nuestros objetivos, y es la pedagogía del ser, pero para el ser. O sea, nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, si nuestra responsabilidad es esta transformación en la educación que queremos, pero en la educación en sentido integral, ¿verdad? Desde un diseño de una educación para todos, de un espacio que esté ajustado a las necesidades de todos, por esta gran diversidad que vivimos. Entonces, no podemos obviar definitivamente este tema tan vital, ¿verdad? Al igual que los otros. Entonces sí, vamos a retomar autismo y alimentación por múltiples razones, porque hay mucha demanda en cuanto a una información con evidencia científica, porque hay mucho que se habla sobre el autismo en términos de biomedicina, pero yo creo que es importante, ¿verdad?, que lo abordemos contigo, Paz, desde estas evidencias científicas y de cómo esto nos puede aportar en nuestro quehacer, en esta diversidad que estamos. Dicho esto, o hiperactividad de pronto también, que siento que cada vez está aumentando, así que ahí después tu madre me dices, lo abordamos y entregamos herramientas, porque de verdad que es importante que sepamos con evidencia la información que vamos a entregar. Yo encantada. Sí, claro que sí. Entonces, muchísimas gracias. Voy a dejar de grabar en este momento, pero